usted, su servidora, y María Fernanda Gutiérrez Roja. En este caso daremos el tema de una evaluación de una PCR anidada para el diagnóstico de histoplasmosis en muestras de médula ósea. Tenemos que la PCR anidada es una técnica muy sensible, donde en ocasiones hay muy poco ADN específico, que es el que queremos detectar en la muestra y que se quiere analizar. Por eso se hace una segunda amplificación usando el primer producto como molde. Se caracteriza porque se emplean dos parejas de primers, una externa y la otra interna a la primera, por lo que la hace más objetiva a obtener esa secuencia. Una característica de esta técnica es que tras la primera amplificación, que dura aproximadamente 20 ciclos, el producto se diluye, pudiendo eliminar así inhibidores presentes en la muestra original. Por otra parte, se tiene como desventaja o el inconveniente de que se necesita mayor manipulación, por lo que hay mayor riesgo de contaminación con ADN extraño durante la realización de la PCR anidada. En ventajas se tiene una alta sensibilidad y especificidad. La especificidad aumenta porque es una amplificación de un amplicón, que es el ADN que se amplifica en el PCR, obtenido previamente, y además los evaluadores solo van a hibridar en un sitio dentro de la molécula. Como desventaja, no nos permite cuantificar la muestra y se tiene mayor riesgo de contaminación. En resumen, la histoplasmosis afecta principalmente a pacientes inmunosuprimidos que tienen problemas al combatir infecciones y corren más riesgo, especialmente los que presentan síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. En este artículo se utiliza la PCR anidada para complementar el diagnóstico de la histoplasmosis en pacientes con SIDA utilizando la muestra de la médula ósea. Como introducción, tenemos que es una enfermedad causada por el hongo Histoplasma capsulatum, que se encuentra en todo el mundo, siendo endémico en el continente americano. Es parte de los hongos dimorfos que se encuentran en suelos enriquecidos con nitrógeno o fosfato, y las especies de histoplasma se encuentran en el medio ambiente en forma filamentosa, reproduciéndose asexualmente mediante macroconidias y microconidias. Se favorecen por temperaturas entre 18 a 20 grados centígrados y una humedad superior al 60%. Afecta a pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como ya se había dicho, en los cuales hay una inadecuada respuesta inmune mediada por linfocitos T que se forman en la médula ósea. El diagnóstico se realiza mediante cultivo, detección de antígeno y anticuerpos, coloraciones y estudios histopatológicos. En cuanto a la severidad de la enfermedad, depende de la exposición al hongo y el estado inmune de la persona. En pacientes con SIDA se considera la histoplasmosis como una infección oportunista y con una elevada tasa de mortalidad si no es diagnosticada y tratada a tiempo. Entre la variedad de muestras clínicas se pueden emplear para el estudio de histoplasmosis está pues la médula ósea, considerada una muestra necesaria e importante cuando se requiere el estudio de citopenias, o sea, cuando el número de células sanguíneas es más bajo de lo normal. También cuando haya enfermedades infecciosas invasoras y fiebre de origen desconocido que se presentan normalmente en pacientes con SIDA. Por lo tanto, el principal objetivo que maneja el artículo es realizar un cultivo y una PCR anidada para detectar el ADN del hongo causante de histoplasmosis. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los materiales y métodos. Lo primero fueron las 35 muestras de médula ósea de pacientes con SIDA y presunta histoplasmosis de un hospital.
en un vacutainer con EDTA. Después, H. capsulatum, pues es un hongo intracelular, como ya lo mencionó mi compañera. Para aumentar la posibilidad de recuperación del hongo, se centrifugaron para después retirar la capa de los glóbulos blancos. Posteriormente, se separó una alícuota a menos 20 grados centígrados para la realización de la PCR anidada. Y para el cultivo de hongos se utilizó el agar Sabaraun con cloranfenicol, micocel, incubados a 28 grados centígrados y en agar infusión cerebro-corazón a 35 grados centígrados. El ADN fue extraído mediante la QAMP DNA, donde 200 microlitros donde a 200 microlitros de la muestra se le adicionó 20 microlitros de la proteína K. Siguiente, por favor, Grecia. Gracias. Bueno, para la primera ronda de la PCR anidada se utilizaron 5 microlitros del DNA extraído en una mezcla de reacciones que contenía 50 mm de cloruro de magnesio, buffer 10, 100 mm de oligonucleótidos y 40 del inhibidor recombinante de nucleasas, 10 mm de cada uno de los cebadores externos y 5 unidades de TAC, ADN polimerasa y agua libre de nucleasas, hasta completar un volumen de 50 microlitros por reacción. Aquí tenemos que destacar las reacciones de amplificación de la primera ronda, en donde la primera fue a 94 grados centígrados durante 5 minutos. La posterior fue de 35 ciclos a 94 grados centígrados por 30 segundos. La posterior a 56 grados centígrados por 30 segundos. La consecutiva a 72 grados centígrados por 45 segundos y finalizando a 72 grados centígrados durante 5 minutos. Bueno, la segunda ronda se llevó a cabo en una dilución de 1:100, donde el producto de la primera ronda, diluida con agua libre de nucleasas, de la cual se usaron 5 microlitros, junto a los componentes anteriores con cebadores internos, en un termociclador a 94 grados centígrados por 5 minutos. La siguiente ronda fue de 35 ciclos a 94 grados centígrados por 30 segundos. La siguiente de 65 grados centígrados por 30 segundos. Y la última de 72 grados centígrados por 1 minuto. Una disculpa, esa era la penúltima. Y finalmente un ciclo de 72 grados centígrados por 7 minutos. Se tomaron como muestras positivas aquellas donde se evidenció una banda de 210 pares de bases en la segunda ronda. Y los controles fueron la cepa de ADN F41-2231 de H. capsulatum y agua de nucleasas como control negativo. Y el control interno fue la región blanco del gen humano de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Posteriormente se procedió a la electroforesis de 120 voltios durante 30 minutos en geles de agarosa preparados al 2%, teñidos con bromuro de tirio. Se utilizaron marcadores de peso molecular de 50 y 100 pares de base. Y por último, los resultados se calcularon en valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, BPP, y valores predictivos negativos, VPN, por razones de verosimilitud positivas y negativas, y así como también el porcentaje de concordancia de la PCR anidada con respecto a cultivo en una tabla de contingencia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos los resultados de la electroforesis. Pues estos resultados son comparables a los reportados en la literatura, utilizando como blanco el gen que codifica para la proteína 100 KD de H. capsulatum.
esta secuencia del gen que modifica esta proteína es única y específica para el hongo, así como esencial para su supervivencia en las células humanas. Se determinaron los RVP y RVN, las razones de verosimilitud tanto positivas como negativas, indicando un resultado positivo por la PCR anidada, que es aproximadamente 4 veces más probable de obtener en un paciente con histoplasmosis que en un individuo sin la enfermedad. Estos fueron los datos que avalan el uso de esta técnica para la detección y descarte de la enfermedad en poblaciones con elevada prevalencia. Por otra parte, el uso del EDTA favorece el aislamiento del hongo. Bueno, ahora tenemos los resultados y la discusión. De las 35 muestras analizadas, 8 resultaron positivas por cultivo y PCR anidada, 2 resultados negativos por cultivo y positivas por PCR anidada, 5 positivas por cultivo y negativas por PCR y 20 resultaron negativas por ambas técnicas. En total, 10 muestras fueron positivas por PCR anidada y se obtuvieron valores de sensibilidad de un 80%, especificidad también en un 80%, los valores predictivos positivos en 61.5% y el valor predictivo negativo en 91%. En su concordancia, fue un 80% para la PCR anidada. Y los resultados obtenidos en la segunda ronda de la PCR para la detección de H. capsulatum para 3 de las muestras de médula ósea. También se encontró una asociación estadísticamente significativa entre PCR anidada y el cultivo, por lo que se considera que la PCR anidada estandarizada se puede utilizar para el diagnóstico de la histoplasmosis en pacientes con SIDA, utilizando el BPN. Indicó que la PCR anidada es capaz de excluir la enfermedad en un 91%, demostrando que es una prueba de elevado poder diagnóstico, mas sin embargo se recomienda su uso como técnica complementaria al cultivo de la médula ósea. Bueno, y esta fue la referencia que nosotras, bueno, más bien dicho, esta es la referencia del paper que nosotros tomamos para la evaluación de una PCR anidada para el diagnóstico de la histoplasmosis en muestras de médula ósea. Esperemos que esta presentación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.